Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana y podamos compartir lo que el Señor ha puesto en mí y que pueda ser palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú te la mereces, Señor. Hoy es un día donde nos gozamos, Señor, y nos gozamos en tu resurrección, Señor, porque es nuestra resurrección. Y es la esperanza que tenemos, Señor, de que un día te veremos tal cual eres y estaremos en tu presencia. Eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos y te damos a ti, Señor, la majestad en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta mañana como el día lo amerita. Es el día de la resurrección de nuestro Salvador. Y le he puesto como título a este mensaje, el gozo de la resurrección. Porque la resurrección tiene que traer gozo en la vida de un cristiano. ¿Así lo crees? La resurrección tiene que traer gozo en tu vida. Es nuestra esperanza, es nuestra fe. Es por lo cual vivimos. Jesús resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Y si lo crees, tu vida tiene que estar llena de gozo. Así que quiero que vayas conmigo a Lucas 24, versos 52 y 53. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. Gracias, Elvis. Amén. Y lo leemos, dice, verso 52. Dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran, ¿cómo? Gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así como estábamos hoy en la mañana, yo no había hablado nada con Abraham y él comenzó cantando, me gozaré, me gozaré. Digo eso, el Espíritu Santo está poniendo todo en orden, porque es el gozo del Señor. Y si usted ha recibido esta promesa de parte del Señor, tiene que gozarse. Como estábamos aquí gozándonos de aquel triunfo que es nuestro triunfo y de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. La resurrección, ¿qué hizo que los discípulos de Jesús volvieran a Jerusalén y estuvieran en el templo alabando, glorificando al Señor? Estaban llenos de gozo, estaban, como dicen aquí, a por todas, adorando y glorificando al Señor. La resurrección, ese gozo invadía a estos hombres. Había júbilo tal y como hoy debe de haber por el triunfo del Señor en la cruz, en tu vida y en mi vida. Había gozo, había júbilo. Estaban adorando al Señor y seguían adorándolo en el templo. Ahora, ¿estaban estos hombres siempre gozosos? Quiero decirte que la resurrección trajo gozo en las vidas de estos hombres. Este es el final de la película y he comenzado por el final, pero la película no comenzó de esta manera. Así terminó, o así terminaban aquellos 12 discípulos, aquellos 11, adorando y alabando el nombre del Señor. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14. Porque un cristiano que tenga la resurrección en su vida no puede perder esta esperanza. 1 Tesalonicenses 4, 14, verso 13 y 14. ¿Lo tienen todos? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él.
Así que el Señor nos está mandando a vivir en este mover, en este gozo. Dice, no quiero que ignoréis. Dice el verso 13, dice que no quiero que ignores acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos, para que el gozo no se pierda, para que vivamos siempre gozoso. Es de sentir, uno puede estar en diferentes procesos en nuestras vidas. Incluso la semana pasada hablábamos sobre las vasijas, que va de proceso en proceso. Y puede que en un momento estemos metidos en el horno, esté el Señor apretando o esté haciendo diferentes cosas. Pero no es de siempre que un cristiano le pregunte, ¿cómo estás? Bueno, en prueba. Siempre está metido en el horno. El gozo de la resurrección tiene que hacerte, aunque te encuentres en ese lugar, poder gozarte porque tienes una esperanza celestial. El gozo tiene que ser mayor. Y vamos a ver cómo estos discípulos que estaban en una situación difícil no entraron en este gozo. De repente Dios y Jesús, lo mismo que hizo en tu vida, lo hizo en las vidas de cada uno de ellos. Primera de Tesalonicenses ahí mismo 2, también el verso 19 y el 20. ¿Qué dice ahí mismo en Primera de Tesalonicenses? El 2, el verso 19. Decía Pablo, vamos a leer el 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, decía Pablo, para confortar la iglesia, para hablarle a la iglesia. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice, pero el enemigo o Satanás o el adversario nos estorbó. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O qué dice? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? En su venida. En la resurrección. Es el gozo del cristiano. Es el júbilo. Es el tiempo de gozarnos con el Señor. Recordar siempre la resurrección del Maestro. ¿Cómo llegaron los discípulos a recibir este gozo? ¿Cómo llegaron a tener este sentir de alabarle día y noche al Señor en el templo? Marcos 16, del 6 al 7. Vamos a estudiar un poco hoy algunas enseñanzas sobre la resurrección y cómo los discípulos llegaron a tener este gozo que les envolvía. ¿Cómo llegaron a este mover? Porque ellos no comenzaron así. Dice, en la misma resurrección, estos discípulos se encontraban temerosos. Marcos 16, del 6 al 7, dice, mas él les dijo, hablándole el ángel que se había aparecido, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como Jesús había prometido. Jesús le había dicho a los discípulos, una vez él partiera y muriera, tenían que ir a Galilea y allá se encontrarían con el Maestro. Y el ángel le dice, no se asusten, porque sí que estaban asustados. El Mesías había muerto, aquel hombre en que ellos habían puesto su esperanza, había sido crucificado de la forma más terrible de aquel entonces y se habían perdido las esperanzas. Y Jesús le había dicho anteriormente, cuando esto suceda, vayan a Galilea y espérenme allá, porque allá me juntaré con ellos. Habían perdido no solamente la esperanza en el Maestro. ¿Para qué ir a Galilea? Me pregunto yo, te preguntarías tú, si aquel que iba a resucitar no lo vemos y hemos perdido la esperanza en él. Han pasado 3 días, no entendían las Escrituras. ¿Para qué ir a Galilea? Si el hombre ha sido crucificado, ha muerto y lo tienen en esta tumba. Habían cambiado y habían perdido la palabra de Dios en sus vidas. Ellos habían decidido ir al templo, como se levantaron muchas mujeres, y no se levantaron para ver a Jesús resucitado. Se levantaron para ir a llevarle especias,
¿Para llevarle flores? ¿Le había dicho Jesús de que cuando él muriera fueran a la tumba a llevarle flores? Jesús le dijo, como dice aquí, vayan a Galilea y allá me juntaré con ustedes. Habían perdido la palabra de Dios en este momento, porque su fe había decaído, no había gozo. El maestro había muerto y se habían perdido las esperanzas. Y el plan para ellos había cambiado. Para Jesús el plan continuaba intacto. Y este ángel que se le aparece tiene que decirle, hey, recuérdense que no es aquí que Jesús le dijo que vinieran. Le dijo, vayan a Galilea porque el maestro se juntará con ustedes allá. Estos discípulos habían perdido la esperanza. Al final lo vemos como tú y como yo hoy en la mañana, adorando al Señor, cantando con gozo, pero pasaron por un momento difícil. Habían perdido esa palabra del Señor. Hay dos razones que pude encontrar de por qué Jesús le dijo que fueran a Galilea. La primera pudiera ser hacer un nuevo comienzo con ellos. Si ven conmigo, no sé si quieren buscarlo, pero en Mateo 4, del 12 al 22, fue en Galilea donde comenzó todo. Así que quizás, no puedo decir que específicamente Jesús lo hizo por eso, pero pudiera ser que así como comenzó todo, Jesús nuevamente quería reencontrarse con los discípulos en aquel lugar donde Él les había llamado. Era quizás para nuevamente reconfortarlos y traerlos hacia Él mismo. Quizás Jesús lo lleva ya a Mateo 4, desde el 12 al 22, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y dice, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No sabemos, la Biblia no nos da muchos detalles. Yo estoy tratando de poder entender por qué Jesús le dijo que volvieran a Galilea, lugar del inicio donde había comenzado el ministerio. Yo creo, esto lo digo yo como decía Pablo, lo digo yo, no lo dice el Señor. Creo que Jesús quería volver a llevarle al inicio, a reconfortarle, a decirle, aquí nos encontramos, este fue el inicio. Jesús caminó con los discípulos por 40 días. Tenemos algunas cosas registradas en la Biblia, pero quién sabe cuántas cosas, cuántas palabras Jesús habló con aquellos para fortalecerle, para nuevamente levantar su ministerio y para nuevamente levantar sus vidas. Que estaban temerosas, como dijo aquel ángel, no teman, sino que Jesús irá con ustedes a Galilea. La segunda cosa que pudiera pasar de por qué Jesús los saca de Jerusalén. ¿Dónde muere Jesús? ¿Dónde muere Jesús? Lo dijo ahorita Abraham cuando entraba. ¿Dónde entraba Jesús? A Jerusalén. Vamos, iglesia. Amén. Entraba Jesús a Jerusalén y estaba allí. ¿Dónde se concentraban la mayor cantidad de judíos? En Jerusalén. ¿Quiénes estaban persiguiendo a los discípulos? Los judíos. Pues podemos quizás pensar o poder decir que era el Señor sacándolo de Jerusalén para poder evitar de que los discípulos pudieran ser apresados. Pudiera ser también una estrategia del maestro. Vayan a Galilea, salgan de Jerusalén para estar con ustedes tranquilos y que perseverar sus vidas. Estaban escondidos, estaban a por ellos. Lucas 20, 19. Volvemos a Lucas. Pero ahora
Dice Lucas 20:19, dice, procuraban ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahí estaban los principales sacerdotes y los principales escribas, y Jesús era el punto de ataque y por ende también aquellos que le seguían, que venían siendo los discípulos. Así que Jesús le da esta orden a aquellos hombres que estaban temerosos y que volvieran y que se juntaran con Jesús en Galilea. Si vamos también a Juan capítulo 21, quiero que vayas conmigo. Aquí Jesús, en este caminar de los discípulos que van a Galilea, pues Jesús tiene este encuentro con ellos. Y el deseo de Jesús es juntarse con ellos para terminar como hemos comenzado, con 12 discípulos, con 11 discípulos llenos del gozo del Señor. Porque sabemos que ya había uno que había tirado la toalla. Es una historia preciosa. A mí me encanta esta historia de Juan 21 con la resurrección. Porque es ese encuentro con el Señor donde Él se muestra de la mejor forma. Se muestra como proveedor, se muestra como hermano, se muestra como Dios, porque en medio de este proceso da una palabra de que echaran la red, como había dicho, demostrando su deidad. Y Él se muestra como todo a los discípulos para que pudieran confiar en Él. Vamos a leer el del verso 1 al 6. Juan 21. ¿Lo tienen todos? Bueno, creo que Javi nos está ayudando hoy. Gracias, Javi. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias estaba en las orillas de Galilea y allí estaban los discípulos obedeciendo aquel mandato de que fueran a Galilea. Habían obedecido, estaban allí. Y dice el verso 2, estaban juntos. ¿Quiénes estaban? Simón Pedro, Tomás, casi estaban todos, creo que eran 7 en total, Natanael. Tomás nunca andaba porque siempre se perdía de las experiencias con el Señor. ¿Sí? ¿Conocen a Tomás? Que necesitaba ver para creer y luego se le aparece el Señor. Luego veremos un poquito de esto. Pero Tomás no andaba. El otro día me pareció predicar sobre Tomás. No sé por qué, pero quería hacer un estudio sobre Tomás. Es decir, no anden con Tomás. Pero bueno, ya luego lo hablamos. Tomás nunca andaba bien. En un momento se encuentra con Jesús y cuando el proceso de Lázaro, y Jesús está hablando de que Lázaro iba a morir y le dice a Jesús, vámonos para que nosotros no muramos también. Y él se estaba refiriendo era a la muerte bueno, me he ido. Vamos otra vez aquí. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muy parecido a lo que ellos habían vivido anteriormente en aquel relato de Lucas capítulo 5 también, cuando se encuentran con el maestro. Nosotros recibimos en nuestras vidas palabras de Dios, palabras contundentes. Y por alguna razón, en medio del proceso de la prueba, los discípulos se encontraban en prueba. Tratamos nosotros de volver a nuestra vida anterior. Pedro nuevamente, como en aquel entonces, como el líder del grupo, dice, voy a pescar. Era lo que sabía hacer. Pero estaba nuevamente volviendo a sus andares de antes. Había perdido la palabra de Dios en su vida. Dice, quizás dijo, aquí no ha pasado nada. El maestro ha muerto. Quizás aquí en Juan capítulo 20 ya Jesús se le había aparecido, pero Jesús había resucitado. Hay que acentuarlo. Pero Pedro quiere volver nuevamente a sus andanzas. Quiere volver otra vez a su vida anterior. Voy a pescar. Voy a seguir con mi vida normal como estaba antes. Y Jesús le dijo, los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Pero todavía no habían entendido las Escrituras. Así que te pudiera preguntar en esta mañana, ¿has vuelto, estás caminando nuevamente en tu vida anterior? ¿O la palabra que hemos recibido del Señor está dando fruto y está creciendo en cada uno de nosotros?
Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, le gritó, me imagino, desde la orilla, ¿tienen algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Aleluya. Y aquí está Pedro en su vida normal, pescando, se había quitado la ropa, ¿se dieron todos cuenta? Se la puso de nuevo y se tiró al mar porque el maestro estaba a la orilla. Jesús vuelve a traer a aquellos 12 hombres al lugar del inicio, a interactuar con ellos, a hablarles. Pongámonos a cuentas, vamos a comenzar a caminar. Y los he traído aquí a Galilea, tienen una experiencia muy parecida a su encuentro con el Señor. A veces te ha pasado de que has tenido una experiencia parecida como cuando conociste al Señor. El Señor puede que te esté llevando a un punto de encuentro nuevamente para comenzar a hacer algo con tu vida. Era el proceso del gozo de la resurrección que el Señor quería traer sobre ellos. Y estaba nuevamente afirmando sus vidas y reafirmándolos. Ahí mismo el 15:17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay algunos comentarios que dicen que Jesús comenzó desde el amor más sencillo hasta el último y terminó en el amor ágape. Por eso Pedro al final se entristece, porque ya le está diciendo, ¿me amas como yo te amo? Ese es el amor ágape, el amor de tú amar como Dios te ama. Y Pedro ya destrozado le dice, Señor, tú lo sabes que te amo. Sabes que como tú has dado la vida por mí, yo la daré por ti. Entonces Jesús le dice, como lo vas a hacer, sabes que otro, el siguiente versículo, te tomará y te llevará a donde no quieres. Y le daba a entender de que iba a morir aquel discípulo. Y ahí está Jesús nuevamente confortando, trayendo a este hombre que lo había negado 3 veces la restauración de su vida para que el gozo de la resurrección pudiera fluir en él. Aleluya. Este es el gozo que el Señor quiere traer a ti. Volvamos a Lucas. ¿Quieren? Y ahí así que pueden apartarlo porque es nuestro texto de hoy. Vamos a seguir leyendo. Lucas 24, desde el 36 hasta el 43. ¿Tienen todos? Amén. Dice el verso 36, porque comenzamos por el final. Vamos a ver qué pasaba. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, refiriéndose a aquellos 2 que vinieron de Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo,
paz a vosotros, estén tranquilos. Era la frase del Señor porque los discípulos estaban desesperados y estaban con miedo. Estén tranquilos, paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Hasta aquí todavía no creen. ¿Creen que están mirando un espíritu? Y Él está diciendo: miren mis manos, miren las heridas, un espíritu no tiene carne. Y dice entonces el verso 41 nuevamente: y como todavía ellos, ¿cómo estaban? De gozo, dice que no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo que comer? Estaban llenos de gozo. Otra vez había comenzado el proceso del gozo de la resurrección y le dice Jesús: espérense, para que esto se acabe, búsquenme comida que voy a comer. Y ya sabrán que sí, realmente yo soy el maestro. ¿Qué había sucedido hasta este momento? Porque estaban gozosos aquí. Pero este gozo, quiero que lo veas, que no es el gozo del versículo más adelante, y te voy a explicar bíblicamente por qué no era el mismo. Este gozo es el gozo de la efusión, porque aquel que había muerto ha resucitado. Este es el gozo de que las expectativas mías con el Señor, de que aquel que creíamos que restauraría a Israel no está muerto. Y es el gozo que se está cumpliendo sobre las expectativas de lo que yo pienso que debe de hacer Jesús. Ha muerto y lo estoy mirando y estoy lleno de gozo. Claro, me tengo que gozar, porque en aquel que había puesto mis esperanzas para que restaurara el reinado de Israel, está vivo. Entonces no nos equivocamos. ¡Hala, qué bien! No nos equivocamos. Está aquí y está vivo. Y mira qué cosa. Se ha parado aquí en medio nuestro y tiene unos poderes sobrenaturales. Y Jesús le está diciendo: espérate, que soy yo. No estás viendo un espíritu que ha venido. Soy yo. Dame de comer y te darás cuenta que yo soy aquel que dijo que moriría y resucitaría, y hoy estoy aquí. Pero hasta este texto, hasta aquí, el gozo de ellos está basado no en la resurrección que Cristo quiere traer sobre todos los pueblos. Está basado sobre aquel Mesías que ha resucitado, está vivo y va a restaurar a Israel. Y ese no es el gozo que el Señor quiere traer sobre tu vida, porque no es el gozo de la resurrección, es el gozo que está condicionado a aquel que hace lo que yo quiero que el Señor haga. Y ese gozo hoy en día lo podemos ver. Tenemos personas que han recibido al Señor, han ido por el Maestro, pero no están basados su gozo en lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas, que es transformarte y liberarte del pecado. Jesús murió no para restaurar a Israel. Jesús murió para traer la salvación del mundo a todos y a la humanidad completa. Amén. Pero tengo un Jesús adaptado a mis necesidades. Estoy enfermo. Esa es la resurrección de mi gozo. Ese es el gozo que tengo porque aquel tiene poder para hacerlo. Sigo a Jesús y tengo gozo porque tengo un problema económico y Jesús me lo va a resolver. Ese es el gozo que tengo. Pero este hombre es poderoso. Tiene más que esto. No solamente sanarnos. Puede hacer mucho más de ahí. Y ese es el gozo que comienza en la vida de los discípulos. Y te lo voy a explicar bíblicamente porque no te voy a dejar así. ¿De dónde Jimmy está diciendo esto? Vamos a ir viendo qué dicen las Escrituras. Verso 41. Como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, diciéndoles: yo soy Jesús,
pero estoy en un cuerpo resucitado, del cual les dije que ustedes también iban a resucitar en un cuerpo transformado como el que hoy yo tengo. Lucas 24, del 44 al 49, y aquí vamos a entrar para explicar lo que les he dicho. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús tiene que explicarle, porque no entendían. Dicen, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario, no lo entendían. Ok, se lo vuelvo a explicar, dice el Señor, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué hizo? Le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Porque no habían entendido todavía los discípulos el plan de salvación del Maestro y todavía estaban pensando que aquel Jesús que se le estaba presentando, ala, ha resucitado. Ahora sí es verdad, que se preparen los romanos que le vamos a dar. Lo tenemos aquí. El superpoderoso, aquí lo tenemos. No habían entendido y Jesús tiene que decirle, soplar sobre ellos, abrir su entendimiento para que pudieran entender que Jesús tenía que morir, tenía que resucitar para traer salvación a todos y a toda la humanidad. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. A ver si lo entienden, por favor, chicos, a ver si lo entienden. Me imagino la maestra de la escuela dominical, la Paula, sentando a los niños. Niños pequeños, venga aquí, Pablito, venga aquí, Tomás, siéntense todo alrededor. Así fue que le dijo Jesús. Como en la escuelita dominical. Niños, aquí conmigo, a ver si lo entienden. No lo han entendido todavía. Siéntense. Le está diciendo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ahora lo pueden entender? Sí, profesora. Digo profesor. Digo profesora por la maestra Paola. Aleluya. Y dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todo, ¿dónde? Todas las naciones. Chicos, que no se trata de Israel, que se trata de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, vale, de donde ustedes están, y me serán testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Necesitaban el Espíritu Santo y el poder de Dios. Esto quizá estaban preparándose con las armas. Me imagino a Pedro ya sacando las espadas y las cosas. Ahora que esto se va a poner bueno. No. Chicos, que no es así. Tense tranquilos y esperen que vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, porque esta guerra no es con armas que la vamos a ganar. Es con el poder del Espíritu. Amén. No habían entendido estos muchachos. ¿Hasta dónde podemos decir que Dios exaltó a aquel que estaba en aquel lugar? Quise entrar brevemente porque este es un texto tan poderoso sobre aquel que murió en la cruz y cómo el Señor le exaltó. Filipenses 2, del 8 al 11. Vamos a meternos, pero nos vamos a salir. No nos vamos a quedar ahí en Filipenses porque hay mucho de parte del Señor ahí, de su poder y de su señorío. Filipenses 2, del 8 al 11. Aleluya. Dice, y estando en la condición de hombre, hablando del Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era lo que Jesús le estaba explicando a los discípulos. Era necesario de que muriera, que fuera crucificado, muerte de cruz y que resucitara. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Este es el Jesús que ha resucitado. Aleluya. Te voy a dar un dato, no sé si lo sabías, pero la palabra en griego que está ahí de exaltar a Jesús o de exaltar solamente se utiliza aquí para Jesús. Los otros textos donde tú puedas encontrar la palabra exaltar no es la misma en el original, porque nadie ha sido exaltado como Jesús. Santiago dice: al que se humilla, ¿Dios qué? Lo exalta. ¿Sí? Todo el que será exaltado, todo el que se humille será exaltado. Aquel que se humille y aquel que sea exaltado será humillado. También hay otro texto que habla así. Y habla de exaltar o de dar honra. Pero este texto de Filipenses, esta palabra en el original, ¿sabes cómo se llama? Se dice, lo voy a decir, a ver si puedo, huperupso, que es una sobreexaltación. Y es en el único lugar en la Biblia que se utiliza esa palabra y solamente se utiliza para Jesús. Nadie más en la palabra de Dios se utiliza esa palabra para mencionar y hablar de exaltación. Porque solamente Él ha sido súper exaltado. Por encima de todas las cosas. No hay nadie que pueda estar a su nivel ni que pueda ser exaltado por el Padre al mismo nivel de Jesucristo. Aquel que murió y resucitó está a la diestra de Dios y ya no hay más lugar. Está Dios y está el Hijo. Ahí no cabe más nadie. Después de ahí habrán otras cosas. El Espíritu Santo estamos tú y yo, pero entre el Padre y el Hijo no hay nadie que pueda entrar en ese lugar. Él ha sido puesto a la diestra del Señor. Aleluya, así es, Señor. Exaltado eres, Señor, sobre todas las cosas. Por eso hay que tener cuidado, y voy a abrir una ventana pequeña y la cierro con aquel texto de Juan 14:12. Si Javi lo puede poner, pero es el texto donde dice: y todo lo que pidieran yo lo haré, y cosas mayores que yo también harán. Cuidado, porque hay cosas que no la haremos mayores que el Maestro. Y no se refiere tampoco a esto. Aquí se estaba refiriendo es que hoy en día se ha alcanzado más personas que las que Jesús pudo alcanzar en aquel entonces. Pero a veces estamos reclamando porque yo haré cosas mayores que la que hizo él. Cuidado con este versículo. Que nosotros no estamos para tener un lugar mayor que Él. Y si pensamos que estamos mayor o que podemos hacer cosas más grandes, nos estamos perdiendo. Yo puse aquí dos cosas sencillas. Mire, usted y yo no podemos perdonar pecados. Jesús lo podía hacer. Usted no puede hacer más cosas de ahí. Jesús bajó, como predicaba nuestro pastor el domingo pasado, a los lugares al infierno, dice, y liberó y trajo de la cautividad a aquellos que habían esperado en el Señor. Ni usted ni yo, cuando nos muramos, yo le sugiero que no baje a aquel lugar, porque se podrá quedar. No lo intente, aunque no puede ir. Esto solo lo podía hacer Jesús. Bajar al infierno y libertar allí a los que estaban y volver otra vez al Padre. Si usted y yo pasamos por ahí, no nos dejan salir. Así que para arriba directo, ¿eh? Amén. No inventemos. Mire, voy terminando. Quiero que vaya conmigo otra vez a Lucas. No se mueva. Apartó a Lucas, es nuestro texto de hoy. Siempre se lo digo a la iglesia. Lucas, ahí mismo donde estamos, en el 24. Ahora vamos a leer el verso 48 y 49. ¿Lo tienen todos? Claro, porque lo tienen aquí proyectado. Así cualquiera, ¿eh? Javi, eso es trampa, ¿eh? No me dejan buscar en la Biblia. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, diciéndole el Señor a los discípulos. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren, pareciera, tenemos no sé si usted lo había notado, pero tenemos algo precioso en las Escrituras, y es que si usted toma a Lucas 24 y toma a Hechos capítulo 1, parece como si se juntara la Biblia y continuara la historia de Jesús resucitado y los discípulos y los apóstoles. Venga conmigo a Hechos capítulo 1 y se dará cuenta, acuérdese de lo que vimos. Jesús le dijo que no se fueran de Jerusalén, una cosa, que se predicase en todo lugar el evangelio. Y el verso 50, antes de irse a Hechos, vamos a leerlo y me disculpan para que cuando vayamos a Hechos ya vayamos terminando. Dice el verso 50 de Lucas 24, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos el Señor los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y entonces, ¿dónde comenzamos? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Pero para llegar aquí, pasaron varias cosas. Entonces, vamos a tomar algunas cosas en consideración. Una es, en Lucas, Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen el Espíritu Santo. 2, Jesús fue recibido arriba, ¿sí? Jesús los bendijo. Y vamos ahora a Hechos. Parece como si fuera la continuación. Claro, porque sabemos de que Lucas y Hechos fue escrito por Lucas, el médico, ¿sí? ¿Están conmigo? Amén, amén. Vamos, que no se me duerman. Y aquí voy a seguir diciéndole por qué el primer gozo de los discípulos no era el correcto. Vamos a ver, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablando Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por eso le dije de que Jesús duró 40 días con los discípulos. Y estando juntos les mandó que no, ¿qué le dijo? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí vienen los discípulos a hacerle la pregunta tonta otra vez al Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque no habían entendido el gozo de la salvación. Todavía estaban pensando que Jesús restauraría a Israel, le daría nuevamente su señorío, los libertaría del pueblo romano. Y aquí se junta con aquella palabra de Mateo capítulo 24, donde Jesús dice que ni siquiera los ángeles conocen ese tiempo, porque la restauración de Israel es sinónimo de la segunda venida de Cristo. ¿Lo saben? ¿Sí o no? Si Israel se restaura, por eso Jesús dijo, aprendan de la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Y si Israel es restaurado, entonces su segunda venida está cerca. ¿Y qué le dice Jesús? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así como le dijo a los discípulos que ni siquiera los ángeles, solo mi Padre, aquí vuelve nuevamente, niños vengan, siéntense que les voy a explicar otra vez que solamente el Padre lo sabe cuándo sucederá, porque estaban un poco desubicados. Y les dijo, no os toca a vosotros, pero recibiréis poder, el verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muy bien, a coro. Gloria al Señor. Vamos a ver a Lucas y ya vamos terminando. Lucas 24.
Quiero que en esta mañana te puedas ir, y sé que es así en tu vida, y si no lo es, que puedas retomar el gozo de la resurrección. No el gozo de aquel que está aquí para o ha resucitado para nuestras necesidades personales. Los discípulos todavía pensaban esto. Era su necesidad personal. Que el reino sea restaurado, volvería la economía, volvería la independencia, volvería la libertad. Y Jesús está diciendo, no he venido para esto. El gozo de mi resurrección es para todos, para libertar a mi pueblo de mis pecados, de los pecados, perdón, de sus pecados, libertar a mi pueblo de sus pecados. Entonces podemos leer y ahora podemos entender que luego, si unimos este texto con Hechos, ¿sí? El de Lucas 24, 50 y 51, donde Jesús es recibido arriba, ¿sí? Podemos decir entonces que luego que entendieron, vamos a leer el verso 52. Ellos entonces, después de haberle adorado, los niños habían entendido, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo, con el gozo de la resurrección. El gozo que el Maestro quería poner en sus vidas. Y entonces dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Porque el gozo de la resurrección estaba en ellos. Lo que ahorita veíamos aquí en este lugar. Gente adorando al Señor, tienes problemas, tienes cosas, pero tu mente no está en lo que estás mirando. Ellos seguían siendo cautivos de Israel. Y ya Jesús le había dicho, no hay liberación como la esperan. Bien, lo que viene sí es un gozo que te va a inundar, que te va a llenar la presencia de Dios y vas a salir y te voy a hacer pescador de hombres. Y por esto estaban adorando. Habían entendido el plan de la salvación. Por fin lo habían entendido. Por fin entendieron el gozo de la resurrección. Quiero terminar con Tesalonicenses capítulo 1. Ahora te diré el verso, que no me lo he puesto. Pero bueno que tenemos la Biblia. Verso 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Desde el 16 hasta el 18. Amén. Dice, porque el Señor mismo, ¿cómo lo hará? Con voz de mando, con voz, trompeta. Descenderá del cielo. Estos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y el 17, luego nosotros vimos que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Y si alguien no lo ha entendido, pues hacemos el último versículo. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con cuáles? Con estas palabras. Amén. ¿Te quieres gozar un ratito más, Abraham? Vamos a cantar Me Gozaré. ¿Cuáles están gozando en el templo en esta mañana del Señor? Amén. Este es el gozo de la resurrección. No importa lo que esté pasando. Nos gozamos y nos gozamos y nos gozamos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Nos gozamos. Amén. Pase lo que pase, seguiremos alabando al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Me gozaré. Me alegraré y cantaré al Señor,
vino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Grande es el Señor, creador del universo, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, el que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en la presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti toda la labor, cantaré, toda alabanza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, cantaré, cantaré, celebraré, cantaré y me gozaré. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir